Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Benítez Álvarez, Dulce Stephanie, Reyes Rivero, Diana Vanessa, Contreras Lorences Anet y yo, Jesús Serrano Aguilar. Y hoy les vamos a presentar los problemas en el paraíso. El miércoles 11 de noviembre de 2020 fue publicada la editorial Quintana Roo, Violencia y Opacidad, por parte del periódico La Jornada. A su vez, ese mismo día, en el mismo periódico, se publicó la caricatura política Represión en Cancún, realizada por el caricaturista Gonzalo Rocha, mejor conocido como Rocha, quien en sus más de 30 años de carrera ha trabajado para los periódicos El Día, Uno más Uno y La Jornada, donde aparecen sus cartones diariamente desde la fundación del periódico en 1984 hasta la fecha. Ha colaborado en revistas mexicanas y extranjeras como La Garrapata, Siempre, Nexos, Press Review, Cambio 16 y el Seminario Proceso, donde publica regularmente desde hace más de 15 años, las cuales nos hablan claramente de la represión que ejercen las autoridades hacia gente inocente, tema para nada ajeno en nuestro país, ya que algunos de estos actos han marcado la historia de nuestro país, como lo sucedido en el movimiento estudiantil de 1968, en donde el gobierno dio órdenes de atacar a la protesta de jóvenes estudiantes. Diario se dan noticias en las que policías, la Guardia Nacional o cualquier autoridad comete actos de represión sin ningún motivo, como la noticia de Celaya del día 23 de noviembre, en la que Juan Carlos Padilla murió por un infarto tras ser sometido, debido a que se oponía y forcejeaba con los agentes, y detenido. Esta información es por parte de la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pero por parte de la familia se menciona que los oficiales no se identificaron y por miedo Juan Carlos forcejeaba con ellos. Fue sometido y brutalmente golpeado. Fue llevado durante varios minutos por parte de los policías y finalmente les informaron que su familiar había muerto por un infarto. Lo que sí es claro es que la forma en la que fue sometido fue bastante desagradable, debido a que existe evidencia en video donde se ve a la policía encima de Juan Carlos asfixiándolo sin siquiera presentarse. Y el caso que motivó a que se publicara esta editorial y caricatura, en donde policías disiparon una protesta a base de disparos hacia el aire, que afectaron a dos periodistas. En dicha editorial, el autor expone lo sucedido. Los disparos al aire de armas largas efectuados por policías del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para dispersar a los ciudadanos que protestaban frente a la sede del ayuntamiento. Menciona la mayoría de las declaraciones y acciones que se realizaron. La alcaldesa Mara Lezama señaló que los policías involucrados responden al mando único estatal, pero el gobernador Carlos Joaquín González y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Jesús Alberto Capella Ibarra, también se deslindaron por las acciones de las fuerzas del orden. El gobernador condenó la actuación de los uniformados y reiteró que sus indicaciones son las de responder sin violencia a los actos de protesta. No abona el esclarecimiento de los hechos que su secretario de Seguridad Pública atribuyera la carga represiva a la estupidez de 6 elementos, y la responsabilidad recayó en Eduardo Santamaría, director de la Policía Municipal y Tránsito, e Isaac Hanix, secretario del Ayuntamiento. Y el autor nos da su conclusión. Cabe llamar a la Fiscalía General de la República a que considere ejercer su facultad de atracción y ponerse al frente de las indagatorias. A las mujeres del país se les debe el total compromiso del Estado para sancionar a los responsables de estas acciones de barbarie y resolver el tema de fondo, la emergencia de violencia de género. Nos llamó la atención esta editorial primeramente porque está escrita por La Jornada, periódico del cual se sabe que tiene una postura bastante a favor del gobierno actual,
pero desde el principio expone de una manera bastante clara y directa el, el problema que ocurrió el mes de noviembre en Quintana Roo. A su vez menciona las declaraciones más importantes por parte de las autoridades encargadas de estas regiones y las acciones que se tomaron para solucionar el asunto. E incluso el mismo autor propone una solución, la cual es más preferible que la que tomó el gobierno. Para concluir, el artículo dicta un mensaje bastante relevante que la mayoría de personas debería leer. Y más ahora que en ese mismo mes el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos colocó a la Guardia Nacional en la 9ª dependencia federal con más acusaciones de violaciones de derechos humanos en menos de los 16 meses de su creación, cosa que se evidencia más con las más de 209 acusaciones que se levantaron en su contra en tan solo el periodo de enero a septiembre de 2020. En el cartón político, el caricaturista utiliza un fondo azul grisáceo. El dibujo del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. De fondo se ven a dos policías apuntando al aire y a una persona corriendo, unos globos con onomatopeyas de disparos. En primer plano se ve un retrato de Gustavo Díaz Ordaz. La piel de su cara tiene un tono verde y lo demás del cuerpo son puros huesos, que hace alusión a los 41 años que lleva muerto. Está vestido con ropa de playa, haciendo referencia a Cancún, y tiene un globo de diálogo que dice "Ah, el paraíso", que refiere al ambiente de playa y a la similitud con la matanza de Tlatelolco en el 68 y lo ocurrido recientemente en Quintana Roo. La representación visual que Rocha expresa nos convenció de elegir dicha caricatura. Demuestra el hecho mientras utiliza como referencia el movimiento estudiantil del 68. Por último, creemos que la forma en la que abordaron este tema fue la correcta, ya que este problema es bastante lamentable y forma parte de los sucesos que no debería prevalecer. Sin embargo, tristemente, aún persisten en la sociedad mexicana. Los gobernadores que actualmente rigen el país se dicen ser diferentes en torno a estas situaciones, y aún así el pueblo se da cuenta que no ha habido algún cambio. Sin embargo, existe algo fundamental y efectivo para evidenciar estos sucesos, y es el periodismo, ya que ayuda a que la población se informe y tenga una opinión propia, aunque para esto es importante saber quiénes transmiten la información, pues tristemente hay personas que escriben hechos falsos.